El tema para hoy es: ¿qué hay detrás del aumento del crimen, la violencia y el terrorismo? Años atrás el hogar era un lugar de refugio y seguridad. A través de los siglos, el hogar ha sido un remanso de estabilidad. El hogar era un lugar a donde las personas huían de sus tribulaciones, de los problemas y de las dificultades de esta vida. Entra a las puertas de tu hogar y sientes seguridad. Abrazos y abrazos cálidos producen una sensación de bienestar. El hogar ha sido el lugar de unidad familiar tradicional. Sin embargo, el hogar ha cambiado en los pasados 20 años. Los hogares del siglo XXI son usualmente campos de batalla. Palabras como abuso, conflicto, coraje y hostilidad son las comunes al describir el hogar. Leemos acerca de las familias que pasan muy poco tiempo en el hogar. Niños corriendo rápidamente a la casa solamente para comer y después salir de una vez por todas. El hogar se ha convertido simplemente en un lugar para comer, beber y prácticamente solamente dormir. El número de padres solteros está creciendo en nuestra sociedad. La estructura de la casa es muy diferente hoy. Muchos padres están seriamente preocupados acerca de lo que está entrando a sus hogares a través del internet. El hogar era un santuario seguro, pero hoy todo eso ha cambiado. Por medio de la televisión, el internet, la violencia y el sexo excesivo y un desinterés total hacia la decencia y la moral ha invadido nuestros hogares. Una distorsión de violencias está ocurriendo ahora mismo. Las cosas están cambiando dramáticamente. La tecnología avanza. Una sociedad astuta en cuanto a medios de comunicación que frecuentemente ofrece sexo, violencia, avaricia en su horario central de entretenimiento, está en serios problemas. Imágenes de Hollywood penetran el hogar. Los mensajes comunicados producen comportamientos trágicos, especialmente en nuestros más jóvenes. Nuestros niños están expuestos a varias versiones del bien y del mal. Hay valores que están en competencia en las mentes de nuestros niños. El joven de 18 de edad ha sido testigo de 200,000 actos de violencia en la televisión y en las películas, incluyendo 40,000 asesinatos. Te estarás preguntando, ¿hace una diferencia este tipo de entretenimiento en nuestro proceso de pensar? ¿En verdad produce algunos de los comportamientos violentos de los que hemos sido testigos en años recientes? Sin un compás moral, nuestra sociedad es arrojada a un estado de confusión. Esta sociedad dice: tu mente propia es tu estándar. Esta sociedad dice: no hay nadie que pueda decirte lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer. El lema de nuestra sociedad parece decirnos: si se siente bien, hazlo. Si te trae placer, hazlo. ¿Por qué tenemos niveles tan altos de criminalidad? ¿Por qué es que hay tanta violencia? La Biblia provee algunas respuestas concretas. Es por eso que hemos escogido el lema para todos estos sermones en podcast. Si está en la Biblia,
yo lo creo. Si no está de acuerdo con la Biblia, no es para mí. Salomón, el hombre sabio, lo dice bien sencillo. Estas palabras, Proverbios 28-26, dice: el que confía en su propio corazón es un necio. ¿Ves? La mente te puede decepcionar. Tú puedes justificar casi cualquier cosa si depende solamente de tus propios procesos mentales. De hecho, Oseas 8:7 lo pone de esta manera: porque sembraron vientos, segarán tempestades. Si tú siembras viento, ¿qué vas a cosechar? Tempestades, claramente. Hemos estado sembrando los vientos de violencia en los medios y hemos sembrado la tempestad del crimen. Hemos estado segando el viento de la inmoralidad y hemos estado segando la tempestad del divorcio, violación y abuso de niños. Hay una relación de causa y efecto. ¿Cómo puedes tú proteger los valores morales de un mundo inmoral? Hemos sembrado el viento y estamos segando la tempestad. ¿Cómo puedes proteger tu mente? ¿Cómo puedes proteger las mentes de tus niños, de tus nietos o de tus sobrinos? ¿Cómo puedes ser moral en un mundo inmoral? El libro de Apocalipsis provee unas respuestas claras y concisas. El libro de Apocalipsis es una revelación ¿de quién? Te preguntarás. La respuesta claramente es de Jesús. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, tiene un mensaje para la última generación de hombres y mujeres que está viviendo en un planeta llamado Tierra. El libro de Apocalipsis tiene un mensaje para ti y para mí y nos llama a la moralidad. Nos llama de regreso a los estándares de Dios. En estos sermones en formato podcast vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Este mensaje es tan urgente para nosotros que lo entendamos en nuestro día como el mensaje de Noé lo fue en su día. Es un mensaje final para toda la humanidad. Por eso Apocalipsis 14:6 dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí hay un mensaje urgente, aquí hay un mensaje universal, aquí hay un mensaje que cruza a través de las barreras geográficas. Aquí hay un mensaje que penetra grupos de diferentes idiomas. Es un mensaje que corre desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste. Va hasta los fines de la tierra. ¿Qué dice este mensaje? El versículo 7 dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Temed a Dios no significa tenerle miedo. Esto significa reverenciar, respetar y obedecer a Dios. Darle gloria a Él es un llamado a darle gloria a Dios en tu estilo de vida. ¿Por qué? Va más allá para decir adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero ¿notas en el pasaje bíblico la urgencia de todo esto? Vamos a mirarlo de nuevo. Dice la Biblia: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Este versículo en Apocalipsis contesta la pregunta sobre la responsabilidad moral. ¿Por qué hay tanto crimen y tanta violencia en nuestra sociedad? ¿Por qué hay tanta inmoralidad? ¿Por qué hay tanta anarquía? Gira en torno de nuestra cuestión de la responsabilidad moral. El juicio nos llama a la responsabilidad por nuestras acciones. Este juicio implica responsabilidad y decisiones morales. Si yo
no soy responsable por lo que yo hago, ¿cómo puede el juicio de Dios hacerme responsable por estas acciones? Las personas razonan: si yo no tengo ninguna responsabilidad, si yo soy un alcohólico porque mi padre fue un alcohólico y mi abuelo fue un alcohólico, entonces yo no soy responsable. Muchos se excusan a sí mismos diciendo: si yo soy un adicto a las drogas porque fui abusado cuando era un niño, entonces yo no soy responsable. Si yo soy un criminal porque mi genética me hizo de esa manera, entonces yo no soy responsable. La sociedad en la que vivimos es una sociedad que mayormente dice que tú no eres responsable por tus acciones. También nos declara que el bien y el mal es algo que cada persona determina en su propia mente. La idea es: yo soy responsable solamente por mí. No soy responsable ante un poder mayor, es decir, ante Dios. Cuando tomas la posición de que no eres responsable ante ningún poder mayor y que no hay ningún juicio, entonces tú no tienes ciertos criterios morales para guiar tu vida. El juicio implica responsabilidad y opciones morales. En los últimos días de la historia de la tierra, Dios está llamando a los hombres y a las mujeres a juicio. ¿Tiene Dios un estándar de moralidad y una base para su juicio final? Sí, efectivamente lo tiene. La ley de Dios es la base de moralidad y es el estándar del juicio. El libro de Apocalipsis le habla a una sociedad que dice: mi mente es mi estándar elevado, no hay ningún juicio. Ellos dicen: yo haré mis propias decisiones morales. Sin embargo, el libro de Apocalipsis dice que tú eres responsable de tus acciones, porque la hora de su juicio, dice Apocalipsis, ha llegado. El libro de Apocalipsis nos llama de vuelta a la ley de Dios, que es el estándar moral de Dios. El apóstol Santiago, el hermano de Jesús, lo pone de la siguiente manera. Santiago, el capítulo 2, versículo 12. Así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley entera de Dios es una ley de libertad. Aquí hay algunos ejemplos. El sexto mandamiento dice en Éxodo 20:13, no matarás. Nos libera. Este preserva la santidad de la vida. El séptimo mandamiento, Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Este preserva la santidad de la familia. Este protege la institución de la familia. El octavo mandamiento, no robarás, es la ley de la libertad. Este protege nuestras posesiones, nuestra propiedad. Piensa en el caos que habría en la sociedad si los principios de la ley de Dios fueran altamente quebrantados. Apocalipsis 11:19. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. ¿Qué es el arca de su pacto?, preguntarás. Dentro del santuario, Dios instruyó a Moisés para que construyera el arca del pacto, donde se colocó la ley de Dios. La ley de Dios fue puesta en el santuario como la base de toda moralidad. El arca del pacto de Dios contiene su ley. La ley de Dios es el fundamento de su trono. Haciéndose eco en el libro del Apocalipsis, esta es el llamado de Dios a guardar su ley. El juicio y la ley son parte del Evangelio. Pero alguien dice: yo pensé que éramos salvos por gracia y no teníamos que guardar la ley de Dios.
Cuando Cristo fue crucificado en la cruz, Él fue juzgado como un pecador y como un pecador murió para perdonar nuestros pecados. El juicio es parte del Evangelio. Mira, si Dios hubiera podido cambiar su ley, Jesús no hubiera tenido que morir. La Biblia, sin embargo, dice, la paga del pecado es la muerte. Si la ley de Dios fue cambiada, ¿por qué Jesús tendría entonces que haber muerto? ¿Por qué la ley no fue cambiada y nosotros rompimos o quebrantamos la ley de Dios? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Yo no pensaría que sea pecado el robar algo, pero el pecado es infracción de la ley. El pecado es más de lo que yo pienso en mi propia mente. Aquí está la definición de pecado en la Biblia. Pecado es romper o quebrantar la ley de Dios. Un hombre dijo, mira, no estoy satisfecho con mi matrimonio, así que si salgo este fin de semana con mi secretaria, está bien porque somos dos adultos que consentimos. La Biblia dice, sin embargo, no cometerás adulterio. La ley de Dios es su estándar eterno moral que define el pecado y establece nuestra rendición de cuentas a Dios. Su ley define, por lo tanto, qué es moralidad, aun cuando nuestra mente no lo hace. La Biblia dice, pecar es romper la ley de Dios. El libro de Apocalipsis dice, la hora del juicio de Dios ha llegado. Tú eres responsable de tus acciones. También Apocalipsis dice que el fundamento del trono de Dios es la ley de Dios. Y lo que nuestros niños necesitan hoy no es una dieta de asesinato, de violencia e inmoralidad en la televisión. Nuestros niños necesitan ser enseñados en los principios morales que Dios nos ha dado. La ley moral de Dios nos protege. La ley de Dios no es una regulación arbitraria para restringir nuestra felicidad. La ley de Dios es el camino a la libertad y a la verdadera felicidad. La ley de Dios nos protege de un estilo de vida que podría destruirnos. Algunos cristianos hasta han dicho, nosotros no predicamos sobre la ley en nuestra iglesia, nosotros predicamos sobre su amor. Como si fueran dos cosas diferentes esto. El amor siempre lleva a la obediencia. Es importante recalcarlo. El amor no te lleva a la desobediencia. Te lleva a guardar los mandamientos de Dios. Juan 14:15 dice Jesús, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Acaso Jesús dice, si me amas, tú no tienes que guardar mis mandamientos? Es un rotundo no. La respuesta de amor es guardar los mandamientos de Dios. La razón por la cual obedecemos no es porque estamos tratando de ganar el favor de Dios. Es la respuesta de nuestro amor hacia Él. Yo no obedezco a Dios para ganarme mi salvación. Yo obedezco a Dios no para ser salvo, sino porque soy ya salvo. Toda mi obediencia no me gana la salvación. Cristo forjó eso en la cruz. Pero cuando voy a la cruz, mi obediencia es evidencia de que estoy salvo. Porque primera de Juan, el capítulo 2, versículos 3 y 4 dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Juan dice que aquí está la evidencia de que conocemos a Dios. Aquí está la evidencia de que somos creyentes nacidos de nuevo. Aquí está
la evidencia de que somos verdaderamente de Cristo. Aquel que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Cuando nos comprometemos en Cristo, cuando genuinamente lo conocemos a Él, cuando nuestros corazones se someten a Él, la respuesta natural es de obedecerle a Él. Cualquiera que te diga a ti, la ley de Dios está abolida, olvídate de los mandamientos, solamente te está enseñando la mitad del Evangelio. La gracia y la ley no son ideas contradictorias. Cuando eres salvo por gracia, no eres salvo para desobedecer, eres salvo para obedecer. ¿Cuál es el rol de la ley de Dios? Primero, toda salvación es por gracia. Los creyentes del Antiguo Testamento miraban hacia un Cristo que habría por venir. En el Nuevo Testamento miramos hacia un Cristo que ha llegado. Ellos fueron salvos por una gracia por venir. Nosotros somos salvos por una gracia que ha llegado. Pero si es todo por gracia, ¿cuál es el rol de la ley de Dios entonces? Romanos el capítulo 3 versículo 20 nos dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si usted acaba con la ley, no hay ningún pecado. Si no hay ley, no hay pecado. Por la ley es el conocimiento del pecado. Dios revela el pecado a través de su ley. Pablo dice en Romanos 7:7, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Si tú rompes la ley de Dios, eso es pecado. Así que el rol de la ley es definir el pecado. La ley dice, esto es correcto y esto es malo. La ley define el estándar moral del juicio de Dios. La ley define el fundamento de toda la sociedad. El juicio de Apocalipsis llama a los hombres y a las mujeres por doquiera a regresar a guardar la ley de Dios. Amados amigos, Dios llama a los cristianos que son salvos por la gracia a vivir vidas obedientes, justas y santas. El juicio de Apocalipsis no justifica nuestro comportamiento pecaminoso propio, nos llama a la responsabilidad moral. ¿Cuál es el rol entonces de la gracia? Efesios el capítulo 2 versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es la misericordia de Dios, el perdón de Dios. La gracia es el poder de Dios. La gracia es el amor de Dios alcanzando a los pecadores. ¿Acaba la gracia entonces con la ley de Dios? Si soy salvado por gracia, ¿eso me lleva a romper la ley de Dios? Preguntarás. Y la Biblia nos contesta, Romanos 3:31, luego pregunta Pablo, ¿por la fe invalidamos la ley? Él mismo se responde, de ninguna manera tajantemente, más bien confirmamos la ley. Pablo dice, no piensen que nos deshacemos de la ley, de la fe por la gracia. Establecemos la ley, mantenemos la ley. Las personas salvadas por la gracia son obedientes. Porque Mateo 5:17 dice, Jesús aclarando este tema, no piensen que he venido a abolir la ley o a los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir, dice nuestro Salvador. Jesús no vino a deshacerse de la ley. Él era la ley viviente. Jesús
mismo obedeció la ley, Él la cumplió. Romanos 6:14 dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuándo tiene el pecado dominio sobre ti? Si sigues tu camino en vez del camino de Dios. Tiene dominio cuando tú sales frívolamente y rompes la ley de Dios. Entonces el pecado te encadena, porque la Biblia dice, el pecado es la transgresión de la ley. Pablo afirma, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa entonces, queridos amigos, estar bajo la ley? ¿Significa estar bajo la ley como un método de salvación? ¿Significa estar bajo la condenación de la ley porque la rompí? ¿Significa que confío en la ley para salvarme y no la cumplo? Así que soy condenado. ¿Qué es pecado? El rompimiento de la ley de Dios. Estoy condenado por la ley que rompí, por lo tanto, estoy condenado bajo la ley. ¿Qué significa estar bajo la gracia? Para estar bajo la gracia, me arrodillo a los pies de la cruz. Estar bajo la gracia significa que acepto el perdón de Cristo, que recibo el perdón de Cristo, que estoy lleno de su poder. Cristo escribe su ley en mi corazón y en mi mente. Yo deseo obedecerle. La Biblia es bien clara sobre este tema. Cuando vamos a Cristo Jesús y nos lanzamos a sus pies, Él nos dice, mi hijo, no importa lo que hayas hecho en el pasado, no importa cuán pecaminosa fue tu vida en el pasado, hijo querido, yo te perdonaré. Puedes comenzar nuevamente. La ley revela nuestra necesidad. Cuando miro la ley de Dios, yo veo quién soy. Yo no mido nada ante la ley. Cuando yo voy a Cristo, cuando yo miro a la ley, yo veo momentos en los que he sido impaciente. Yo veo a veces cuando no he sido tan bueno como debería ser. Cuando voy a Jesús, yo caigo a sus pies. Esto es lo que David dice en Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Esa ley perfecta me guía a Jesús. Y yo digo, oh Jesús, mi corazón está roto. Mi corazón está aplastado por mi pecado. Jesús, perdóname. Perdón, Jesús. Guíame, querido Jesús, a guardar tu ley. Guíame, querido Jesús, a ser obediente. Alguien vino a donde Jesús y trató de engañarlo. Un abogado llegó y le dijo, Mateo 22, 36 y 40, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Él está resumiendo los 10 mandamientos, porque Jesús dijo, de estos 2 mandamientos cuelga toda la ley y los profetas. La ley entera puede ser resumida en una palabra, y esa palabra es el amor. Ama a Dios y a tu prójimo. Jesús resumió los primeros 4 mandamientos con amor hacia Dios y los últimos 6 mandamientos con amor hacia tu prójimo. Jesús estaba diciendo que si amas plenamente, tú vas a amar a Dios. Si tú amas plenamente, tú vas a amar a tu prójimo. El amor siempre lleva a la obediencia, queridos amigos. Los 10 mandamientos de Dios fue escrita con el dedo de Dios sobre las tablas de piedra. Guardar la ley de Dios no te mantiene bajo servidumbre.
te libera de la servidumbre. Los 10 mandamientos no fueron dados para restringir nuestra libertad. Nos fueron dados para que fuésemos totalmente libres. Fueron dados por Dios mismo. Escuchemos cómo fueron introducidos los 10 mandamientos. Éxodo el capítulo 20, versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Es el Señor Dios, el Señor de los cielos y de la tierra, el que escribió estos mandamientos con su propio dedo en las tablas de piedra como principios morales para todos los tiempos. Vamos a leerlo a continuación. Éxodo 20, 3 al 17. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios está diciendo, yo soy supremo en tu vida. No tengas otros dioses, tú ni tu casa, ni tu dinero, ni el materialismo, ni el tabaco, ni nada más. Adora a Dios supremamente. No te harás imagen de ninguna semejanza. Dios dice, no vengas a mí a través de imágenes, ven a adorarme a mí directamente. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ama a Dios lo suficiente para respetar su nombre. Piénsalo, es el nombre de Dios. Ese nombre ante cual ángeles velan sus rostros. Ese nombre ante el cual los ángeles cantan santo, santo, santo. Si ese nombre es arrastrado por el polvo con viles maldiciones y mal uso, ten cuidado. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es día de reposo para Jehová tu Dios. Adora, querido amigo, el creador del cielo y de la tierra. Adóralo como el que te hizo. El 4º mandamiento le habla a esta generación. Honra a tu padre y a tu madre. En una época en que los niños ya no obedecen a sus padres, cuando un niño les dice a sus padres, tú no puedes decirme lo que tengo que hacer. El 5º mandamiento habla con reverencia, no matarás. En una época en donde las armas nucleares están siendo construidas para matar a las personas, en una época de aborto a la demanda, en una época en donde los tiradores matan a niños inocentes, todavía hay un mandamiento que dice que la vida es sagrada. No mates, no cometerás adulterio. En una época de inmoralidad, en un tiempo donde la falta de pureza moral, la ley de Dios le habla a esta generación. Cuando la sociedad le da la espalda a la ley de Dios, cuando es abiertamente inmoral, esa va de camino al desastre. Esto es un llamado a América y al mundo entero para que regresen a la ley de Dios. No hurtarás. Está todavía mal robar, queridos. Está mal todavía robar a una tienda. Está mal todavía tomar algo que no te pertenece. No dirás contra tu prójimo falso testimonio. Mentir está mal todavía. El chisme es malo. Arrastrar el buen nombre de alguien a través del polvo está todavía mal. No codiciarás. Los 10 mandamientos le hablan a esta generación. Los mandamientos de Dios nos hablan a ti y también a mí. Los 10 mandamientos hablan con relevancia a nuestra sociedad actual. El salmista revela que sus mandamientos son para siempre. Salmos 111, 7 y 9. Las obras de tus manos son verdad y juicio. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados enteramente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Satanás perdió el cielo por su desobediencia. Adán y Eva perdieron el Edén por su desobediencia. Dios está llamando a su pueblo de vuelta a su ley, a los 10 mandamientos. Ya que Hebreos 8:10 dice, por la cual este es el pacto
que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Su Dios dice, yo voy a poner mi ley en su mente. Si la ley de Dios está en nuestras mentes, la conocemos. Si la ley de Dios está en nuestros corazones, la amamos. Dios tendrá un pueblo en el tiempo del fin y su ley estará escrita en sus corazones y también en sus mentes. Este pueblo lo amarán lo suficiente para obedecerle. Leamos una descripción de este pueblo de los últimos días. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aquí están los fieles, dice la Biblia, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El último capítulo de Apocalipsis describe a los redimidos de la siguiente manera. Apocalipsis 22:14, dichosos los que han decidido lavar sus vestiduras para tener acceso al árbol de la vida y poder entrar en la ciudad a través de sus puertas. Cristo nos perdona. Jesús dice, ven a mí, mi hijo. Él nos da misericordia. Cristo nos mira a los ojos y dice, tengo algo especial que quiero hacer por ti. Quiero cambiar tu vida. Me gustaría hacerte un hombre nuevo, una mujer nueva. ¿Te gustaría decir en estos momentos, Jesús, entra a mi vida? Jesús, haz por mí lo que es imposible para mí hacer por mí mismo. Hace unos años atrás, una madre llevó a su hijo pequeño a escuchar un predicador bien reconocido, Dwight Moody. Después del sermón, ella se mantuvo en la fila por una razón. Ella quería que su hijo le diera la mano al evangelista. Cuando llegó el turno del niño, él cerró su puño y rehusó darle la mano. Su madre estaba totalmente avergonzada. Ella instó, tomó la mano del niño e intentó colocarla en la mano del predicador. El niño no abría sus dedos. Cuando finalmente lo hizo, había unas bellas canicas de color allí. Pensó que el predicador iba a llevárselas todas a su casa. ¿A qué te estás aferrando, mi amigo? ¿De qué te estás aguardando? ¿Hay algo más importante que el extender tu mano y tomar la mano de Jesús ahora mismo? Su gracia perdona tu pasado, su gracia transforma tu vida, su gracia te hará un hombre nuevo y también te transformará. Nuevamente, yo amo a ese antiguo himno que dice, maravillosa gracia de nuestro amante Salvador, gracia que excede nuestro pecado y nuestra culpabilidad. Allí en el monte Calvario fue derramado, allí donde la sangre del Cordero fue vertida. Gracia, gracia, la gracia de Dios, gracia que nos perdona y limpia internamente. Gracia, gracia, la gracia de Dios, gracia que es mayor que todos nuestros pecados. Gracia maravillosa, infinita, sin comparación. Regalo gratuito a todos los que creemos. Su gracia fluye desde su trono hasta su corazón ahora mismo. ¿Por qué no llegar y tomarla? ¿Cuántos aquí desean decir, sí, Señor, yo quiero aceptar tu regalo de gracia ahora mismo?